28 de marzo de 845. Domingo de Pascua. El día más sagrado del calendario cristiano. Mientras los sacerdotes francos de todo el imperio preparaban sus sermones y los nobles asistían a misa ataviados con sus mejores sedas, una flota de 120 barcos largos surcaba la niebla matutina del río Sena, abriéndose paso hacia el corazón de la cristiandad occidental. A la cabeza se encontraba un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror en toda Europa, Ragnar Lodbrok. No lideraba a un ejército. Lideraba a una declaración. Y al anochecer, París ardería. Esta no es una historia sobre un asedio en el sentido tradicional. No se trata de un cerco de meses. No se trata de tácticas de inanición. No se trata de un lento desgaste. Se trata de velocidad, guerra psicológica y un caudillo vikingo que comprendió algo que los francos desconocían. Los ríos no son solo rutas de transporte. Son carreteras de invasión. Y si controlas el agua, controlas todo lo que depende de ella. Antes de profundizar en cómo Ragnar logró esto, necesito que me compartas esto. Si este vídeo te enseña algo nuevo, si te muestra una faceta de la guerra vikinga que nunca habías considerado, dale a me gusta. Deja un comentario diciéndome que te sorprendió más. Y suscríbete, porque estamos construyendo algo aquí, un lugar donde la historia no se suaviza, simplifica ni se despoja de sus efectos. Solo los hechos, las decisiones y las consecuencias. Eso es todo lo que pido. Ahora, retrocedamos 1180 años para ver cómo un caudillo pagano puso de rodillas al imperio cristiano más poderoso de Europa. Para entender la importancia de París en el año 845, es necesario comprender que era el imperio franco en ese momento histórico. No se trataba de un reino menor. Era el sucesor de la propia Roma, al menos, así lo veían los francos. Carlomagno había muerto 3 décadas antes, pero su sombra aún se cernía sobre él. Había unificado la mayor parte de Europa occidental bajo una sola corona, había convertido a los sajones a punta de espada y había sido coronado emperador por el mismísimo Papa el día de Navidad del año 800. Los francos no solo se creían poderosos, se creían inevitables. El pueblo elegido de Dios, extendiendo el cristianismo por las tierras bárbaras. Pero los imperios no permanecen unidos por mucho tiempo. Para 843, apenas 2 años antes de la incursión de Ragnar, los 3 nietos de Carlomagno se habían repartido el imperio en el Tratado de Verdún. Carlos el Calvo tomó Francia occidental, en esencia la Francia actual. Lotario obtuvo la Franja Central, una extraña mezcolanza de territorio que incluía Italia y los Países Bajos. Luis el Germánico reclamó Francia Oriental. Fue un acuerdo político que no satisfizo a nadie y dejó al imperio fracturado, desconfiado y débil. Carlos el Calvo fue el gobernante que se enfrentaría a Ragnar. Y Carlos no era su abuelo. Tenía 40 años en 845, se estaba quedando calvo a pesar de la ironía de su apodo y luchaba constantemente contra nobles rebeldes que no respetaban su autoridad. Su reinado se definió por disputas internas, no por conquistas externas. Tenía enemigos en la corte, rivales entre sus propios vasallos y un problema persistente que no podía resolver, los nórdicos. Los vikingos llevaban décadas explorando las defensas francas. Al principio, pequeñas incursiones, asaltar un monasterio, hacerse con plata, desaparecer antes de que el conde local pudiera reunir a sus hombres. Pero estaban aprendiendo. Aprendiendo sobre los sistemas fluviales. Aprendiendo cuando los francos se distraían. Aprendiendo que los lugares sagrados cristianos no estaban fortificados porque las iglesias no esperaban la guerra. ¿Por qué lo harían? Dios los protegería. Dios no los protegió. Para la década de 840, las incursiones vikingas eran cada vez más frecuentes y audaces. Ya no se limitaban a atacar aldeas costeras. Navegaban río arriba, el Sena, el Loira, el Rin, adentrándose en territorio franco. Y los francos no sabían cómo responder. Su sistema militar se basaba en levas de caballería e infantería fuertemente blindadas. Funcionaba muy bien en batallas campales en campo abierto. Pero era pésimo contra los invasores que atacaban con rapidez, cargaban sus barcos y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Ragnar Lodbrok lo comprendía. Da igual si era un solo hombre o una combinación de varios guerreros legendarios. Para el año 845, el nombre Ragnar representaba algo real para los francos, el miedo.
Era, según todos los relatos, un jefe danés con reputación de astuto, despiadado y con una capacidad casi sobrenatural para aparecer donde nadie lo esperaba. Algunas fuentes afirman que ya había realizado incursiones en Irlanda e Inglaterra. Otras afirman que había saqueado la costa frisia. Lo que sabemos con certeza es que, a principios del año 845, reunió una flota sin precedentes para los francos. 120 barcos largos. Esa es la cifra reportada por los cronistas francos, y aunque las fuentes medievales suelen exagerar, las referencias cruzadas con otros relatos sugieren que esta cifra probablemente sea casi exacta. Cada barco largo podía transportar de 40 a 60 hombres, dependiendo de su tamaño. Eso significaba que Ragnar tenía entre 5.000 y 7.000 guerreros bajo su mando. Eso no es una partida de asalto. Es un ejército. Pero lo que hizo con ese ejército fue lo que marcó la diferencia. La geografía simple explica por qué París era vulnerable. La ciudad se asentaba en la Île de la Cité, una isla en medio del río Sena. En siglos posteriores, esta ubicación haría a París casi inexpugnable, rodeada de agua, accesible solo por puentes defendibles. Pero en 845, París no era la capital fortaleza en la que se convertiría. Era una ciudad modesta, de unos 3.000 a 5.000 habitantes, con unas pocas iglesias de piedra y edificios mayoritariamente de madera. No había murallas enormes. Ni guarnición permanente. Los puentes no estaban fortificados. La infraestructura militar franca daba por sentado que las amenazas vendrían por tierra, de nobles francos rivales o quizás del sur si los sarracenos regresaban. Nadie esperaba que una flota remontara el Sena. Ragnar lo sabía y lo aprovechó con precisión quirúrgica. Finales de marzo del año 845. La flota de Ragnar partió de la costa del Mar del Norte y entró en el estuario del Sena. El río en este punto es ancho y navegable, pero también es mareal. Las corrientes oceánicas empujan el agua del mar tierra adentro, haciendo que el curso bajo del Sena sea salobre e impredecible. Los defensores francos, si hubieran estado alerta, podrían haber apostado fuerzas en la desembocadura del río para desafiar a los vikingos. No lo hicieron. Los nobles francos se enteraron de la flota cuando llegaron informes de los aldeanos aterrorizados a lo largo de las riberas. Los nórdicos se acercaban y había cientos de barcos. Carlos el Calvo se encontraba en su palacio de Beauvais, a unos 80 kilómetros al norte de París. Al enterarse, hizo lo que cualquier rey franco haría: comenzó a reunir a su ejército. Pero el problema con los ejércitos medievales es que no se reúnen rápidamente. Es necesario enviar mensajeros a los vasallos. Los vasallos deben convocar a sus caballeros y levas. Todos deben reunir provisiones, armaduras y armas. Incluso en una crisis, reunir una fuerza considerable podía llevar días o semanas. Y Ragnar no le daba a Carlos días ni semanas. Los vikingos se movían con rapidez. Los barcos largos son maravillas de la ingeniería: poco calado, cascos flexibles, velas y remos. Podían navegar ríos inaccesibles para barcos más grandes. Podían encallar en cualquier costa. No necesitaban muelles ni puertos. Y cuando el viento amainaba o la corriente se volvía en su contra, las tripulaciones simplemente remaban. Hora tras hora, en turnos rotativos, remando río arriba contra la corriente. A medida que avanzaban, Ragnar implementó una estrategia que se convertiría en un sello distintivo vikingo: el terror. Todas las aldeas a lo largo del Sena fueron atacadas. No ocupadas, sino atacadas. Los vikingos desembarcarían, matarían a cualquiera que se resistiera, tomarían cualquier cosa de valor, quemarían todo lo que pudiera arder y se marcharían. No buscaban conquistar territorio. Enviaban un mensaje: resistir es inútil. Huir o morir. Funcionó. Para cuando la flota de Ragnar llegó a las afueras de París el 28 de marzo, los refugiados habían inundado la ciudad con historias de masacres e incendios. Los parisinos sabían lo que se avecinaba. Y sabían que su rey no estaba allí para salvarlos. Carlos el Calvo, en su haber, lo intentó. Dividió su ejército en dos fuerzas, situándolas en orillas opuestas del Sena, una bajo su mando en la orilla norte, otra bajo el mando de un conde de confianza en la sur. El plan era la táctica franca clásica: dejar que los vikingos desembarcaran, atacarlos por ambos lados simultáneamente, aplastarlos con superioridad numérica y caballería pesada. Debería haber funcionado. No lo hizo. Ragnar reconoció la trampa al instante.
Podía ver ambas fuerzas francas desde el río. Y tomó una decisión que demuestra con precisión porque se convirtió en leyenda. No luchó contra ambos ejércitos. Luchó contra uno solo. 28 de marzo. Domingo de Pascua. Los francos en la orilla sur superaban en número a los vikingos, pero no de forma abrumadora, quizá entre 2000 y 3000 soldados, una mezcla de caballeros con armadura y levas campesinas. Ragnar desembarcó toda su flota en la orilla sur, justo frente a ellos. Y entonces atacó. Aquí es donde brillan las tácticas vikingas. La caballería pesada franca era devastadora en cargas a campo abierto, pero a lo largo de la ribera, cercada por el lodo y el terreno irregular, no podía maniobrar. Los vikingos formaron un muro de escudos superpuestos, lanzas erizadas hacia afuera, hachas listas para golpear por encima. Es una formación defensiva, pero también móvil. Avanzaron lenta y metódicamente, avanzando con dificultad. Las levas francas fueron las primeras en dispersarse. No se trataba de soldados profesionales, sino de agricultores y artesanos llamados a combatir. Frente a guerreros barbudos que cantaban mientras mataban, que parecían no tener miedo, que seguían avanzando incluso tras ser apuñalados o acuchillados, las levas huyeron. Los caballeros intentaron resistir. Cargaron. Murieron. Fuentes francas admiten que la derrota fue total. Más de 100 soldados francos murieron, y los supervivientes huyeron en desorden. Pero Ragnar no los persiguió. Eso es lo que lo hace brillante. Podría haber perseguido a los francos en retirada, conseguir más bajas y celebrar su victoria. En cambio, hizo algo calculado y frío, llevó a 111 prisioneros, caballeros y nobles francos, de vuelta a la orilla del río, donde el ejército de Carlos el Calvo, en la orilla norte, podía verlos con claridad. Y luego los ahorcó. A todos. A la vista del rey y su ejército. No se trataba de matar prisioneros. Era guerra psicológica. Ragnar le enviaba un mensaje a Charles. Tus hombres no pueden protegerse solos. Tu Dios no ayuda. Y haré esto con todos los que envíes contra mí. Carlos el Calvo no cruzó el río para combatir. Su ejército, al ver a sus camaradas ahorcados, perdió la voluntad de luchar. Y la flota de Ragnar los adelantó, sin ser molestada, directamente a París. La ciudad no tenía ninguna posibilidad. Cuando 120 barcos largos encallaron en la isla de la Cité, los residentes no opusieron resistencia, huyeron. Los monjes tomaron reliquias sagradas y huyeron. Los nobles se atrincheraron en torres de piedra. Todos los demás se dispersaron por el campo. Los guerreros de Ragnar inundaron las calles. Saquearon París metódicamente. Las iglesias fueron despojadas de oro y plata. Las casas fueron saqueadas. Las bodegas fueron vaciadas. Todo lo que fuera demasiado pesado para transportar fue destruido. Y luego, al ponerse el sol el domingo de Pascua, prendieron fuego a la ciudad. Los cronistas francos describen una columna de humo que se elevaba desde París, visible a kilómetros de distancia. La abadía de Saint-Germain-des-Prés, uno de los monasterios más importantes de Francia, ardió. Iglesias que habían permanecido en pie durante siglos quedaron reducidas a piedra carbonizada. Los edificios de madera que conformaban la mayor parte de la ciudad se convirtieron en cenizas. París, esa noche, dejó de existir como asentamiento funcional. Pero Ragnar no había terminado. Porque no se trataba solo de botín. Se trataba de influencia. Mientras París ardía, Ragnar envió emisarios a Carlos el Calvo con una oferta. En realidad, no una oferta, sino una exigencia. Páganos 7000 libras de plata y nos marchamos. Si se niegan, nos quedamos. Asaltaremos todas las aldeas, quemaremos todas las iglesias y mataremos a todo noble que encontremos. Tu imperio se desangrará. 7000 libras de plata es una cantidad casi incomprensible para el siglo IX. Aproximadamente 3000 kilogramos de plata. Para ponerlo en perspectiva, representaba una fracción significativa de todo el tesoro real. Era más de lo que la mayoría de los nobles verían en toda su vida. Y Carlos el Calvo no lo tenía a mano. Pero lo pagó. No tenía elección. Su ejército había sido humillado. Su capital, saqueada. Sus nobles murmuraban que quizá Carlos no había sido bendecido por Dios después de todo. Si no pagaba, Ragnar cumpliría su palabra y devastaría el reino. Así que Carlos reunió la plata, fundió objetos de la iglesia,
exprimió a sus vasallos para que contribuyeran, vació su tesoro. Y se la dio a los vikingos. Aquí es donde los cronistas francos se enfadan. No culpan a Carlos, no directamente. Culpan a una plaga que supuestamente azotó el campamento de Ragnar tras el pago, insinuando que Dios castigó a los paganos. Pero la cuestión es la siguiente: Ragnar y su flota abandonaron Francia sanos, ricos y victoriosos. Si hubo una plaga, no los detuvo. El 29 de abril de 845, exactamente un mes después de la llegada de la flota, los barcos de Ragnar Lodbrok regresaron navegando por el Sena, cargados con 3.000 kilogramos de plata, innumerables tesoros de las iglesias de París y el conocimiento de que el imperio franco podía ser sometido. Los vikingos desaparecieron en el Mar del Norte. El destino final de Ragnar es objeto de debate. Algunas sagas afirman que murió en un nido de serpientes en Inglaterra años después, otras que se retiró rico y temido. Pero el asalto a París en 845 no fue su final. Fue el comienzo de algo mucho mayor. Porque la lección de París no pasó desapercibida para los demás jefes vikingos. Los francos pagarían para evitar la lucha. Y cada río de su imperio es una puerta abierta. Durante los siguientes 40 años, las incursiones vikingas en Francia se intensificaron. El Sena fue atacado repetidamente. El Loira, el Ródano, incluso el Rin, todavía navegable, se convirtió en una ruta de invasión. Los reyes francos intentaron construir puentes fortificados, establecer guarniciones y pagar más tributos. Nada funcionó de forma consistente. Los vikingos se adaptaron más rápido de lo que los francos pudieron responder. Para la década de 860, los vikingos no solo realizaban incursiones, sino que también invernaban en Francia. Establecieron campamentos fortificados y los utilizaron como bases para operaciones durante todo el año. Algunos incluso se asentaron permanentemente, fundando lo que con el tiempo se convertiría en Normandía. La respuesta franca, lenta y reactiva, no pudo contener la amenaza. ¿Y Carlos el Calvo? Pasó el resto de su reinado combatiendo incursiones vikingas y rebeliones internas. Las 7.000 libras que le pagó a Ragnar no compraron la paz, sino un año de indulto. Otros señores de la guerra vieron el pago y pensaron: yo también quiero eso. Así que vinieron. Y Carlos pagó de nuevo. Y de nuevo. Esto creó un incentivo perverso. Saquear Francia se volvió rentable. Jóvenes guerreros escandinavos, buscando fortuna y reputación, se dirigieron al sur. Las incursiones exitosas significaban plata, esclavos y estatus en casa. Y cuanto más pagaban los francos, más atractivo se volvía el objetivo. Los historiadores llaman a estos pagos danegeld, oro danés. Era dinero de protección, simple y llanamente. Y no protegía nada. Simplemente financiaba la siguiente incursión. El asedio de París de 845, si es que se le puede llamar asedio, no fue el ataque vikingo más largo ni el más sangriento. Ni siquiera fue la última vez que París se enfrentaría a los nórdicos. Pero fue la incursión la que demostró que las estrategias vikingas funcionaban. Velocidad sobre fuerza. Ríos sobre caminos. Terror sobre ocupación. Y extorsión sobre conquista. Ragnar Lodbrok, ya fuera un solo hombre o una leyenda forjada a partir de múltiples señores de la guerra, se convirtió en el modelo del éxito vikingo. No necesitaba conservar París. Solo necesitaba causarle el daño suficiente como para que pagarle para que se marchara fuera preferible a luchar contra él. Y una vez sentado ese precedente, el destino del imperio franco quedó sellado. Porque los imperios construidos sobre la premisa de la invencibilidad se desmoronan rápidamente cuando ésta se rompe. Los francos creían que su tamaño, su caballería y su dios cristiano los hacían invencibles. Ragnar les demostró que estaban equivocados. En un mes, con 120 barcos y la disposición a hacer lo que los francos no estaban preparados para hacer, reescribió las reglas. Déjame preguntarte algo. Si fueras Carlos el Calvo, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Pagar la plata? ¿Luchar de todos modos? ¿Fortificar los ríos antes de la llegada de los vikingos? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si crees que los francos tenían una mejor opción o si la estrategia de Ragnar era simplemente insuperable dadas las circunstancias. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto sobre la incursión de 845. No fue un evento aislado. Fue una prueba de concepto. Ragnar demostró que el imperio franco,
a pesar de todas sus tierras, títulos y supuesto favor divino, era fundamentalmente vulnerable a un tipo de guerra que no entendía ni podía contrarrestar. Y los vikingos, como cultura, eran aprendices obsesivos. No tenían universidades ni tratados militares escritos, pero sí tradición oral, y obtenían resultados. Cuando una estrategia funcionaba, se difundía. Una década después de la incursión de Ragnar, las flotas vikingas atacaban Francia casi anualmente. El río Loira fue escenario de incursiones masivas en 853 y 856. El Sena fue objetivo de nuevo en 856, 861 y 865. Tours, Burdeos y Nantes, importantes ciudades francas, ardieron en algún momento. Cada incursión seguía el mismo patrón establecido por Ragnar: aproximación rápida por el río, fuerza abrumadora, tácticas de terror, exigencia de pago. Y los francos seguían pagando. Pero retrocedamos a las consecuencias inmediatas del 845 y analicemos por qué esta incursión fue tan devastadoramente efectiva. 3 factores hicieron que la estrategia de Ragnar funcionara, y comprenderlos explica por qué los francos no pudieron evitar que se repitiera una y otra vez. Primero, los barcos vikingos representaban una ventaja tecnológica para la que los francos no tenían respuesta. El poder naval franco en el siglo IX era casi inexistente. Sus barcos se construían para el comercio mediterráneo o la defensa costera, no para la guerra fluvial. Eran de casco profundo, lentos y requerían puertos para atracar. Un barco vikingo, en cambio, calaba menos de 1 metro de agua con su carga completa. Podían navegar ríos que los francos consideraban intransitables. Podían varar en cualquier lugar, marismas, bancos de grava, riberas poco profundas, cargar y descargar en minutos y partir antes de que llegaran los defensores. Y aquí está el truco: los barcos largos eran rápidos. Navegando a vela con viento favorable, podían alcanzar los 15 nudos, más rápido que casi cualquier otra embarcación de la época. Remando, mantenían entre 5 y 6 nudos durante horas. Un mensajero franco a caballo podía llegar a París desde la costa en 2 días, cabalgando a toda velocidad. La flota de Ragnar lo hizo en menos de una semana, luchando contra la corriente durante todo el trayecto. La velocidad desbarata el tiempo de decisión del defensor. Para cuando Carlos supo que los vikingos estaban en el Sena, ya estaban a su puerta. Segundo, los tiempos de respuesta militar francos eran estructuralmente demasiado lentos. Esto no se debía a incompetencia, sino a feudalismo. Los ejércitos francos no eran fuerzas profesionales permanentes. Eran levas, reclutadas de vasallos que debían servicio militar a su señor. El rey enviaba un mensaje a sus condes, estos convocaban a sus caballeros y a la milicia local, y semanas después, tal vez se contaba con un ejército. Este sistema funcionaba bien para campañas planificadas o para responder a reinos rivales. Fracasó estrepitosamente contra los invasores que se movían más rápido que el sistema de mensajería. Ragnar aprovechó esta brecha sin piedad. No se demoró. Atacó París, obtuvo el pago y se marchó antes de que Carlos pudiera concentrar suficiente fuerza para atraparlo. Las pocas tropas francas que se intervinieron, las fuerzas a orillas del Sena, eran destacamentos aislados, no todo el ejército real. Ragnar los combatió poco a poco y venció. Tercero, la guerra psicológica amplificaba cada éxito vikingo. Los ahorcamientos del domingo de Pascua no eran solo crueldad por la crueldad misma, sino que estaban calculados para quebrantar la moral franca. La guerra medieval, especialmente para las tropas de leva, dependía de la creencia. Creencia en que Dios favorecía a tu bando. Creencia en que tu Señor podía protegerte. Creencia en que luchar era mejor que huir. Ragnar destrozó esas creencias. Cuando los soldados francos presenciaron la horca de 111 de sus camaradas y vieron a su rey inerte, aprendieron una lección: a los vikingos no se les podía detener. Y esa creencia se convirtió en una realidad. La siguiente vez que aparecía una flota vikinga, era más probable que los defensores huyeran o se rindieran. Los nobles negociaron tributos con mayor rapidez. La mera visión de los barcos largos con proa de dragón infundía pánico. Los cronistas francos describen esto en sus relatos: pueblos vaciándose ante el rumor de la llegada de los nórdicos, monjes huyendo incluso antes de que los vikingos desembarcaran. Los vikingos se convirtieron en el fantasma, y esa reputación les hizo tanto daño como sus hachas. Pero hay algo más profundo aquí. Hablemos de dinero.
Las 7.000 libras de plata que Ragnar extrajo no eran solo un botín, sino un arma financiera. Esa plata provenía de algún lugar. Carlos el Calvo no la tenía guardada en una bóveda. La exprimió de sus vasallos, de las arcas de la iglesia, de las reservas de emergencia. Y eso generó resentimiento. Los nobles francos, ya escépticos ante la autoridad de Carlos, ahora lo veían vaciar sus tesoros para sobornar a los saqueadores. Se quejaron. Conspiraron. Algunos cuestionaron abiertamente la idoneidad de Carlos para gobernar. Las divisiones internas que podrían haber permanecido latentes estallaron en un conflicto abierto. En 858, tan solo 13 años después de la incursión de Ragnar, el propio hermano de Carlos, Luis el Germánico, invadió Francia occidental con el apoyo de los nobles francos descontentos. Carlos apenas pudo conservar su trono. ¿Ragnar pretendía eso? Probablemente no, buscaba plata, no la guerra civil franca. Pero el efecto fue el mismo. Al obligar a Carlos a pagar, Ragnar no solo se enriqueció, sino que debilitó el Estado franco desde dentro. Y un Estado debilitado atraía más incursiones, más exigencias, más tributos. Era un círculo vicioso. Ahora, abordemos el tema delicado. ¿Ragnar Lodbrok realmente existió? Fuentes francas del año 845 mencionan a un líder vikingo que asaltó París, pero no lo nombran. El nombre Ragnar Lodbrok proviene de sagas escandinavas posteriores, relatos escritos siglos después de los acontecimientos, que combinan historia, leyenda y mito. Algunos historiadores argumentan que Ragnar era una figura compuesta, un recurso narrativo que combinaba a múltiples señores de la guerra vikingos en un personaje legendario. Otros señalan referencias en crónicas anglosajonas y anales irlandeses que mencionan a un Ragnar o Reginerus realizando incursiones a mediados del siglo IX. Esto es lo que podemos afirmar con seguridad: alguien lideró la incursión de 845 sobre París. Alguien comandó 120 barcos y extrajo 7.000 libras de plata. Que ese alguien fuera un solo jefe danés llamado Ragnar o que Ragnar se convirtiera en la abreviatura de una serie de líderes vikingos no cambia las realidades tácticas y estratégicas. La incursión tuvo lugar. Se pagó la plata. Se sentó el precedente. Para nuestros propósitos, Ragnar Lodbrok representa el impacto histórico de esa incursión de 845, el hombre, o la idea del hombre, que mostró a los vikingos que la Europa cristiana podía ser desangrada. Y los francos aprendieron la lección equivocada. En lugar de reformar su ejército, construir defensas fluviales fortificadas o crear una armada permanente, siguieron pagando. Carlos el Calvo pagó a los vikingos varias veces. Sus sucesores pagaron. El patrón se arraigó: los vikingos incursionan, los francos pagan, los vikingos se van, los vikingos regresan. Se necesitó casi un siglo y un cambio radical de estrategia, puentes fortificados, ciudades guarnecidas y, finalmente, el asentamiento de algunos vikingos en Normandía como defensa, antes de que las incursiones finalmente disminuyeran. Pero en 845, nada de eso había sucedido aún. Lo único que sabían los francos era que el domingo de Pascua, mientras rezaban, un caudillo pagano había incendiado su segunda ciudad más importante y se había marchado más rico que cualquier rey. Hablemos de lo que sucedió tras la partida de la flota. Porque la historia de Ragnar no termina cuando los barcos largos desaparecieron en el horizonte. Esa plata, 3.000 kilogramos, tenía que ir a algún lado. Y su destino moldeó la cultura vikinga durante generaciones. Escandinavia en el siglo IX no era un reino unificado. Era un mosaico de caciques rivales, reyezuelos y jarls, señores locales con ejércitos personales. El poder era fluido. Una incursión exitosa podía elevar a un don nadie a la categoría de leyenda de la noche a la mañana. Una incursión fallida podía acabar con una dinastía. La reputación era moneda corriente, y la plata compraba reputación. Cuando Ragnar regresó, dondequiera que estuviera su hogar, Dinamarca, Noruega o algún asentamiento costero, regresó con una riqueza que eclipsaba cualquier cosa que sus rivales pudieran reclamar. 7.000 libras divididas entre 5.000 y 7.000 guerreros aún significaban que cada hombre recibía una fortuna. Pero Ragnar, como líder, se llevó la mayor parte. Y la utilizó con brillantez. Distribuyó regalos a sus guerreros, brazaletes, armas, tierras. No se trataba de generosidad, era inversión. En la cultura vikinga, el poder de un jefe dependía de su capacidad para recompensar la lealtad.
Los guerreros seguían a los líderes que los enriquecían. La plata de París de Ragnar aseguró que los mejores guerreros de Escandinavia quisieran servirle. Y eso significaba que su próxima incursión sería aún más formidable. Pero la plata hizo algo más. Anunció oportunidades. Jóvenes de Dinamarca, Noruega y Suecia se enteraron del éxito de Ragnar. Se enteraron de que había saqueado una ciudad franca sin perder una batalla importante. Se enteraron de que había obligado al rey cristiano a pagar tributo. Y pensaron, yo quiero eso. El asalto a París en 845 creó una mentalidad de fiebre del oro, solo que en realidad era una fiebre de la plata. De repente, asaltar Francia ya no era solo cuestión de supervivencia o venganza. Era una carrera profesional. Una forma de enriquecerse, alcanzar la gloria y regresar a casa como un héroe. Las incursiones vikingas se dispararon en las décadas posteriores a 845, y el ejemplo de Ragnar fue una causa directa. Algunos de estos nuevos incursores triunfaron. Otros murieron bajo las espadas de los francos o se ahogaron en las tormentas. ¿Pero los que regresaron ricos? Se convirtieron en los Ragnars de la siguiente generación, inspirando el ciclo de nuevo. ¿Y los francos? Intentaron adaptarse, pero sus esfuerzos fueron tibios y reactivos. Carlos el Calvo emitió edictos que exigían puentes fortificados sobre los ríos principales. Algunos se construyeron. La mayoría no, porque los señores locales no querían gastar dinero ni mano de obra. Intentó negociar tratados con los líderes vikingos, pagando a algunos para que atacaran a otros, divide y vencerás. Funcionó ocasionalmente, hasta que los vikingos pagados decidieron que las incursiones eran más rentables que cumplir promesas. Una innovación franca sí marcó la diferencia: los monasterios fortificados. Tras el saqueo de suficientes abadías adineradas, los líderes de la Iglesia comenzaron a construir muros de piedra, torres y puertas. Algunos incluso contrataron tropas de guarnición. A finales del siglo IX, asaltar un monasterio ya no era tan fácil como antes. Pero eso llevó décadas, y para entonces, el daño ya estaba hecho. La incursión de 845 también tuvo consecuencias religiosas. El cristianismo franco del siglo IX estaba profundamente ligado a la legitimidad política. Los reyes gobernaban con el favor de Dios. Las derrotas se interpretaban como un castigo divino por el pecado. Cuando París ardió el domingo de Pascua, el día más sagrado del año cristiano, se plantearon preguntas incómodas. ¿Por qué permitió Dios que los paganos profanaran iglesias y masacraran a sacerdotes? ¿Pecaba Carlos? ¿Francia estaba maldita? Los sacerdotes y obispos francos se apresuraron a explicarlo. Algunos culparon a la decadencia moral de la nobleza. Otros dijeron que los vikingos eran el azote de Dios, enviado para poner a prueba a los fieles. Algunos incluso sugirieron que el apocalipsis estaba cerca. Estas no eran teorías marginales, sino interpretaciones convencionales. El impacto psicológico de la incursión repercutió en la sociedad franca, socavando la confianza en el orden establecido. Y eso es exactamente lo que las tácticas de terror de Ragnar buscaban. No solo luchaba contra el ejército franco. Luchaba contra las creencias francas, la moral franca y las suposiciones francas sobre el funcionamiento del mundo. Y ganó. He aquí la ironía: la historia tiene pocas ironías más agudas que esta. La mayor victoria de Ragnar también sembró las semillas de la asimilación vikinga. Porque, una vez que los vikingos se dieron cuenta de que Francia era rica y vulnerable, algunos decidieron: ¿para qué saquear si podemos asentarnos? A principios del siglo X, un caudillo vikingo llamado Rollo negoció un asentamiento permanente en el norte de Francia. Carlos el Simple, tataranieto de Carlos el Calvo, le cedió tierras a lo largo del Sena a cambio de defenderse de otros vikingos. El territorio de Rollo se convirtió en Normandía, la tierra de los nórdicos. Sus descendientes se convertirían en la aristocracia normanda, que finalmente conquistaría Inglaterra en 1066. Así que la incursión de Ragnar, de forma retorcida, condujo directamente a la conquista normanda. Si los vikingos no hubieran demostrado que Francia era un objetivo rentable, no habría habido asentamiento vikingo en Normandía. Ni normandos. Ni Guillermo el Conquistador. Toda la trayectoria de la historia inglesa y francesa gira en torno a aquel domingo de Pascua del año 845. Pero no nos adelantemos. Inmediatamente después de la incursión de 845,
La mayor preocupación tanto para francos como para vikingos no era el futuro lejano, sino la siguiente temporada. ¿Volvería Ragnar? ¿Seguirían su ejemplo otros jefes? ¿Y cuánto más podrían pagar los francos? Es posible que el propio Ragnar volviera a saquear París, o que se hubiera retirado con su fortuna parisina, las fuentes difieren. Pero el asalto vikingo a Francia continuó sin tregua. En 850, otra flota atacó el Sena. En 856, una enorme fuerza vikinga volvió a saquear París, esta vez permaneciendo más tiempo y exigiendo aún más tributo. El patrón se repitió hasta convertirse en un ruido de fondo. Los vikingos saquean, los francos pagan, y se repite. Lo sorprendente es lo predecible que se volvió. Los reyes francos no desarrollaron nuevas tácticas. Los vikingos no lo necesitaron. El sistema funcionó. Y ambos bandos, a su manera, se adaptaron al ritmo de saqueos y rescates. Solo a finales del siglo IX, bajo el mandato de Carlos el Gordo, nieto de Carlos el Calvo, los francos finalmente intentaron una defensa coordinada a gran escala. En 885, cuando los vikingos asediaron París una vez más, la ciudad resistió durante meses con una guarnición al mando del conde Odón y el obispo Gozlin. Ese asedio se convirtió en legendario, prueba de que los defensores decididos podían resistir los asaltos vikingos. Pero incluso entonces, el asedio solo terminó cuando Carlos el Gordo pagó tributo para obligar a los vikingos a retirarse. Así que, incluso cuando los francos ganaron, siguieron pagando. El precedente de 845 resultó inamovible. Amplifiquémonos ahora y consideremos lo que la incursión de 845 nos revela sobre la guerra y el poder medievales. Porque aquí hay una lección que va más allá de vikingos y francos. El pensamiento militar tradicional valora el territorio, las fortificaciones y las batallas estratégicas. Los francos lo encarnaban, construían castillos, controlaban el territorio y buscaban enfrentamientos decisivos donde su caballería pesada pudiera dominar. Esto funcionaba en contra de otros ejércitos feudales porque todos jugaban con las mismas reglas. Ragnar no se atenía a esas reglas. No quería territorio. Quería plata. No quería una batalla. Quería una recompensa. Y comprendió que en la Europa medieval temprana, la verdadera vulnerabilidad no era militar, sino económica y psicológica. Piénsenlo. El ejército franco no fue destruido en 845. Carlos el Calvo aún tenía ejércitos. París no estaba ocupada. Ragnar no resistió. Aún así, los francos pagaron un rescate real a un invasor que no habría podido conservar París ni siquiera intentándolo. ¿Por qué? Porque el coste de luchar, riesgo de derrota, destrucción de propiedades, pérdida de moral, era mayor que el coste de pagar. Eso es guerra asimétrica. Y Ragnar la ejecutó a la perfección. Esta misma dinámica se repite a lo largo de la historia. Fuerzas más pequeñas y móviles aprovechan la velocidad y la imprevisibilidad contra ejércitos convencionales más grandes. Los mongoles lo hicieron. Los guerrilleros lo hicieron. Ragnar lo hizo en 845. El principio es atemporal. Si tu enemigo no puede atraparte, no puedes perder. Y si no pueden permitirte seguir atacando, te pagarán para que dejes de hacerlo. La incursión de 845 también expone algo incómodo sobre la realeza medieval. Carlos el Calvo era supuestamente el gobernante elegido por Dios, ungido con óleo sagrado, defensor de la cristiandad. Pero a la hora de la verdad, no pudo defender su capital. Pagó dinero a los paganos para protegerlos. Y sus nobles observaban. Esto erosionó el prestigio real de maneras que perduraron durante décadas. Los reyes francos posteriores a Carlos dedicaron enormes esfuerzos a reconstruir la imagen del poder real, encargaron crónicas que minimizaban las derrotas, dotaron monasterios para demostrar el favor divino y lucharon contra rivales internos para demostrar su fuerza. Pero el recuerdo de la Pascua de 845 persistió. El rey que pagó a los vikingos. Para los vikingos, la incursión fue un triunfo rotundo. Ragnar se convirtió en un héroe de saga. No importaba si cada detalle de sus legendarias hazañas era cierto, lo que importaba era la historia. La historia del jefe que hizo arrodillarse al emperador franco. Esa historia inspiró a generaciones de guerreros nórdicos. Validó el estilo de vida vikingo, navegando, saqueando, tomando lo que los débiles no podían proteger. Y desde una perspectiva moderna,
Analizar la incursión de 845 revela algo esencial sobre el poder. No se trata solo de fuerza militar, riqueza económica o ventaja tecnológica. También es percepción. Los francos eran objetivamente más fuertes que la flota de Ragnar. Tenían más hombres, más recursos, más territorio. Pero percibían que el coste de la resistencia era demasiado alto, y esa percepción dictó su respuesta. Ragnar moldeó esa percepción mediante la violencia, la oportunidad y la guerra psicológica. Hizo creer a los francos que era imparable. Y una vez que lo creyeron, lo fue. Ahora, volvamos a la pregunta de qué le pasó a Ragnar después de 845. Porque el registro histórico se vuelve turbio, mezclando hechos y leyendas hasta que son casi inseparables. Algunas fuentes sugieren que Ragnar continuó sus incursiones durante años, atacando objetivos en toda Inglaterra, Irlanda y el Báltico. Otras afirman que se retiró rico y murió en paz en Dinamarca. El relato más famoso proviene de sagas escandinavas escritas siglos después. Ragnar fue capturado por el rey Aella de Northumbria y ejecutado arrojándolo a un pozo de serpientes. Al morir, supuestamente dijo: «¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran cómo sufre el viejo jabalí?», refiriéndose a sus hijos, quienes más tarde invadirían Inglaterra en venganza. Esa invasión vengativa, el gran ejército pagano de 865, está históricamente confirmada. Una enorme fuerza vikinga desembarcó en Inglaterra, conquistó varios reinos y mató al rey Aella. Fuentes francas y anglosajonas describen a los líderes de la invasión como hijos de un gran jefe danés. ¿Eran hijos de Ragnar? La evidencia es circunstancial, pero la leyenda persiste. Lo cierto es que la incursión de 845 convirtió a Ragnar Lodbrok en un nombre que resonó durante siglos. Que el hombre histórico coincidiera con la leyenda es casi irrelevante. La leyenda ejerció una verdadera influencia en el mundo, inspiró, aterrorizó y moldeó la comprensión del poder vikingo. ¿Y París? La ciudad se recuperó lentamente. Se reconstruyeron las iglesias. La gente regresó. La Ile de la Cité fue refortificada durante las décadas siguientes. Para el asedio de 885 a 886, París contaba con murallas, torres y una guarnición decidida. La ciudad que cayó en un día en 845 resistió durante meses 40 años después. Pero el recuerdo de aquel primer saqueo nunca se desvaneció. Los cronistas francos que escribieron un siglo después aún se referían a la Pascua de 845 con amargura y vergüenza. Fue el momento en que se expuso la vulnerabilidad del imperio, en que se hizo añicos la ilusión de la invencibilidad cristiana, en que un caudillo pagano obligó al rey de los francos a pagar tributo. Y para los vikingos, era una prueba de que el mundo era suyo y estaba a su disposición. Lo fascinante de estudiar la incursión 845 desde una perspectiva moderna es que es un caso práctico de pensamiento estratégico. Ragnar, o quien quiera que liderará esa flota, tomó una serie de decisiones que, individualmente, parecen obvias, pero que en conjunto crearon una campaña imparable. Decisión 1. Apuntar a París, no a un fuerte fronterizo ni a un pueblo costero. Objetivo de alto valor. Máximo impacto psicológico. Decisión 2. Avanzar rápido, antes de que los francos puedan concentrar sus fuerzas. La velocidad reduce el tiempo de respuesta del enemigo. Decisión 3. Combatir solo cuando sea necesario y en terreno favorable. La batalla en la orilla sur del Sena fue rápida, decisiva y estratégica para desmoralizar al ejército de Carlos, que observaba. Decisión 4. Usar el terror para multiplicar la efectividad. Los ahorcamientos tuvieron tanta importancia estratégica como la propia batalla. Decisión 5. Exigir pago, no ocupación. La plata es portátil. Las ciudades ocupadas requieren tropas de guarnición e invitan a la represalia. Cada decisión se optimizó para el objetivo estratégico de Ragnar, extraer la máxima riqueza con el mínimo riesgo. Y funcionó a la perfección. Compárese eso con la toma de decisiones de los francos, que fue reactiva, lenta y poco entusiasta. Carlos dividió su ejército, razonable en teoría, desastroso en la práctica. No desafió a la flota de Ragnar en el río, probablemente porque carecía de capacidad naval. Pagó el tributo, pragmático, pero sentó un precedente que no pudo romper. Los francos jugaban a las damas. Ragnar jugaba al ajedrez. Y aquí está lo que hace que esto sea relevante más allá de la historia medieval. La misma dinámica se aplica hoy. Guerra asimétrica,
coerción económica, gestión de la percepción, son conceptos estratégicos modernos, pero prácticas antiguas. Ragnar los comprendió instintivamente. Si eres una potencia menor frente a una mayor, no luchas contra sus fortalezas. Explotas sus debilidades. La debilidad de los francos no era militar, sino estructural y psicológica. Ragnar atacó a ambas, y el imperio se derrumbó. Por eso es importante el asalto a París del 845. No solo porque ocurrió, sino porque es un modelo. Un ejemplo de cómo fuerzas decididas y móviles pueden derrotar a oponentes más grandes y poderosos modificando las reglas de combate. Permítanme preguntarles, ¿podrían los francos haber detenido a Ragnar? Si Carlos hubiera tomado otras decisiones, construir defensas fluviales antes, negarse a pagar, luchar hasta el último hombre, ¿habría importado? ¿O era el sistema franco tan fundamentalmente inadecuado para contrarrestar las tácticas vikingas que la derrota era inevitable? Dejen sus opiniones en los comentarios. Quiero saber si creen que fue un fracaso estratégico, un problema estructural o simplemente mala suerte. Porque aquí está la incómoda verdad, la incursión de 845 no fue una excepción. Fue la primera ficha de dominó. Y los francos nunca supieron cómo evitar que cayeran las demás. Necesitamos hablar de lo que significó la incursión de 845 para el panorama político europeo, ya que sus repercusiones no se limitaron a Francia ni siquiera a Escandinavia. Esta incursión repercutió en todo el continente, influyendo en las decisiones de reinos que nunca vieron un solo barco vikingo. Inglaterra observaba. Los reinos anglosajones, Wessex, Mercia, Northumbria, Anglia Oriental, llevaban décadas lidiando con su propio problema vikingo. Pequeñas incursiones a monasterios costeros como Lindisfarne en 793 se habían intensificado hasta convertirse en incursiones de mayor envergadura. Pero cuando llegó a Inglaterra la noticia de que una flota vikinga había saqueado París, el panorama político cambió. Si el Imperio Franco, el reino cristiano más grande y poderoso de Europa, no pudo detener a los nórdicos, ¿qué esperanza tenían los pequeños reinos anglosajones? Los reyes ingleses comenzaron a pagar el Danegeld con mayor facilidad. Fortificaron monasterios y ciudades clave. El rey Alfredo de Wessex, quien más tarde sería llamado el Grande por su resistencia a las invasiones vikingas, era apenas un niño en 845. Pero las lecciones de ese año, que se podía luchar contra los vikingos, pero no se les podía ignorar, moldearon toda su carrera militar. Las famosas ciudades fortificadas de Alfredo, los burgos que finalmente cambiaron la situación contra los asentamientos vikingos en Inglaterra, fueron una respuesta directa a los problemas estratégicos que los francos no lograron resolver. Los ríos debían controlarse. Las ciudades debían ser defendibles. Y las poblaciones locales necesitaban refugio ante las incursiones. Los francos pagaron. Alfredo construyó. Una estrategia fracasó, la otra funcionó. Irlanda también lidiaba con los vikingos en el año 845. Los colonos nórdicos habían establecido Dublín como base comercial décadas antes, y los reinos irlandeses luchaban constantemente para contener o cooptar el poder vikingo. El enfoque irlandés era diferente, enfrentaban a las facciones vikingas entre sí, aliándose ocasionalmente con un grupo nórdico para luchar contra otro reino irlandés o vikingos rivales. Fue un proceso caótico, brutal y sin un vencedor decisivo, pero impidió que una sola fuerza vikinga dominara Irlanda como Ragnar dominó el Sena. Los irlandeses no tenían la opción de sobornar a los saqueadores. Estaban demasiado fragmentados y eran demasiado pobres. Así que lucharon sin descanso y, al hacerlo, desarrollaron tácticas militares específicamente diseñadas para contrarrestar los muros de escudos y la movilidad vikingos. Los guerreros irlandeses se convirtieron en expertos en emboscadas, ataques relámpago y en el uso del terreno para neutralizar las ventajas vikingas. Algunas de estas tácticas se extendieron a la Inglaterra anglosajona, influyendo en las campañas de Alfredo. Así que la incursión de 845 no solo afectó a Francia, sino que se convirtió en una lección para todos los reinos cristianos de Europa occidental. Todos aprendieron algo. Los francos aprendieron las lecciones equivocadas. Los ingleses e irlandeses, finalmente, aprendieron las correctas. Pero no pretendamos que los vikingos fueran invencibles. Tenían debilidades. Y comprenderlas hace que el éxito de Ragnar sea aún más impresionante, porque evitó todas las trampas que podrían haber destruido su flota. Primero, la logística.
Alimentar y abastecer de 5.000 a 7.000 hombres en una campaña fluvial es una pesadilla. Los barcos largos no tenían mucho espacio de carga, la mayor parte estaba ocupada por guerreros, remos, armas y suministros mínimos. Los vikingos vivían de las tierras que saqueaban, pero eso significaba que debían moverse constantemente. Si te quedas demasiado tiempo en un mismo lugar, despojarías el campo de sus habitantes y morirías de hambre. Ragnar siguió avanzando. Atacó aldeas a lo largo del Sena camino de París, reabasteciéndose a medida que avanzaba. Tras saquear París, no se demoró, recibió su pago y se marchó antes de que la situación logística se volviera en su contra. Otras fuerzas vikingas no siempre fueron tan disciplinadas. Algunas se vieron atrapadas asediando ciudades fortificadas, quemaron sus provisiones y tuvieron que retirarse o morir de hambre. Segundo, moral y cohesión. Las partidas de guerra vikingas eran inestables. Los guerreros seguían a los jefes en busca de botín y gloria, pero la lealtad era una cuestión de transacciones. Si un líder no cumplía con sus promesas, los guerreros lo desertaban o lo desafiaban. El rápido éxito de Ragnar mantuvo unidos a sus hombres. Se enriquecieron. Sobrevivieron. No tenían motivos para cuestionar su liderazgo. Pero en campañas más largas, los ejércitos vikingos solían fragmentarse. Rivalidades entre sublíderes, disputas por la distribución del botín, discusiones sobre estrategia, todo esto podía desmembrar un ejército. Décadas después, el gran ejército pagano en Inglaterra se dividió en múltiples ocasiones debido a conflictos internos. Ragnar evitó esto manteniendo una campaña breve, centrada y rentable. Tercero, vulnerabilidad ante la retirada. Las flotas vikingas eran letales en ataque, pero retirarse río arriba contra un enemigo movilizado era arriesgado. Si Carlos el Calvo hubiera logrado bloquear el Sena río abajo con posiciones fortificadas o barreras navales, la flota de Ragnar podría haber quedado atrapada. Remar río arriba es lento. Un enemigo preparado podría haberlos alcanzado. Carlos no hizo esto. Ya sea por incompetencia, falta de tiempo o simplemente por descuido, los francos dejaron que Ragnar se marchara sin oposición. Fue un error estratégico de proporciones asombrosas. Si se acorrala a los vikingos, su ventaja de movilidad se evapora. Pero los francos no aprendieron esa lección hasta décadas después, cuando los puentes fortificados finalmente se convirtieron en la norma. Cuarto, el clima y las mareas. El Sena es mareal hasta cierto punto tierra adentro. Las mareas vivas podrían haber encallado o hecho vararse a los barcos largos en las marismas. Las tormentas podrían haber hundido la flota. Nada de esto ocurrió en 845, pero no fue solo suerte. Ragnar programó su incursión para finales de marzo, después de las tormentas invernales pero antes de que las sequías estivales bajaran el nivel del agua. Comprendió el comportamiento del río y lo aprovechó. Otras flotas vikingas no siempre tuvieron tanta suerte. Naves naufragaron. Tripulaciones se ahogaron. Los piratas quedaron atrapados en las tormentas y nunca regresaron a casa. El hecho de que la flota de Ragnar regresara intacta, cargada de plata, fue tanto un testimonio de planificación como de destreza en el combate. Así que sí, los vikingos tenían vulnerabilidades. La genialidad de Ragnar residió en evitarlas todas. Ahora, abordemos un tema que a menudo se pasa por alto en los relatos de incursiones vikingas, el coste humano. Porque mientras nos centramos en la plata y la estrategia, miles de personas murieron y decenas de miles más perdieron la vida. En cada aldea que Ragnar atravesó camino a París, vivía gente. Tenían hogares, familias y medios de vida. Los vikingos no distinguían entre combatientes y civiles. Si te interponías en su camino, morías o huías. Las crónicas mencionan incendios, lo que no solo afecta a edificios, sino también a cosechas, herramientas y todo lo necesario para sobrevivir. Los supervivientes se convirtieron en refugiados, inundando otras ciudades y agotando los recursos. París mismo perdió quizás cientos de residentes, algunos asesinados, otros murieron por heridas, hambre o enfermedades tras el ataque. El daño económico tardó años en recuperarse. Iglesias y monasterios perdieron reliquias y manuscritos centenarios. Algunos eran irreemplazables. La abadía de Saint-Germain-des-Prés, por ejemplo, albergaba textos y artefactos que databan de los primeros tiempos del cristianismo en la Galia. Muchos ardieron el domingo de Pascua del año 845. Eso representa una destrucción cultural a gran escala.
Y luego está el costo psicológico. Vivir bajo la constante amenaza de las incursiones vikingas, sin saber si este año, este mes, esta semana tu pueblo sería el siguiente, creó un clima de miedo que impregnó la sociedad franca. La gente se trasladó tierra adentro, lejos de los ríos. El comercio decayó porque los comerciantes temían ser asaltados. Algunas comunidades contrataron sus propias fuerzas de defensa, independientes de la autoridad real, lo que erosionó aún más el poder central. Los vikingos, por supuesto, no lo veían así. Desde su perspectiva, estaban arrebatando a los cristianos ricos que tenían más de lo que necesitaban. Las iglesias francas estaban repletas de oro y plata, mientras que los agricultores escandinavos apenas sobrevivían. ¿Por qué no redistribuir esa riqueza? El marco moral era completamente diferente. Ragnar no era un villano en su propia historia, era un guerrero exitoso que proveía para su pueblo. Pero las víctimas francas no figuraban en la historia de Ragnar. Aparecían en sus propias historias, historias en las que los paganos descendieron sin previo aviso, asesinaron a sus vecinos, quemaron sus hogares y desaparecieron. Esas historias no se conservan en las crónicas con el mismo detalle. Pero ocurrieron. Miles de ellas. Y esa es la tragedia de la guerra medieval. Se recuerdan las grandes hazañas de reyes y caudillos. El sufrimiento de los anónimos se menciona en notas a pie de página. Hablemos ahora de lo que pasó con la plata. Porque 7.000 libras no desaparecieron sin más en el tesoro personal de Ragnar, sino que recorrieron la economía medieval como una onda expansiva. La mayor parte de la plata probablemente terminó en Escandinavia, distribuyéndose entre los guerreros como pago por sus servicios. Pero en la Escandinavia del siglo IX, la plata era moneda, símbolo de estatus y bien de comercio a la vez. Los guerreros la fundían y la convertían en brazaletes y joyas. Los comerciantes la utilizaban para comprar bienes del Imperio Franco, el Imperio Bizantino y los califatos islámicos. Parte de ella quedó enterrada en tesoros. Los hallazgos arqueológicos en toda Escandinavia contienen monedas francas y plata eclesiástica de este periodo. De forma curiosa, la incursión de Ragnar contribuyó a monetizar la economía escandinava. Antes de la era vikinga, el comercio escandinavo se basaba principalmente en el trueque. Las incursiones vikingas trajeron consigo una afluencia masiva de plata, lo que impulsó una economía monetaria. Ciudades como Edeví y Birka se convirtieron en importantes centros comerciales, donde se comerciaba con esclavos, pieles, ámbar y plata expoliada de la Europa cristiana. Así que la incursión de 845 no solo perjudicó a Francia, sino que enriqueció a Escandinavia, financiando un auge comercial que enriqueció y complejizó la sociedad vikinga. La plata permitió comprar mejores barcos, mejores armas y financiar más incursiones. Era un ciclo de retroalimentación. Más incursiones exitosas significaban más plata, lo que a su vez significaba mayor capacidad para incursionar. El tributo franco financió su propia continuidad. Y he aquí una ironía histórica: parte de esa plata franca finalmente regresó a Francia. Los comerciantes vikingos la usaban para comprar vino, armas y artículos de lujo francos. Los comerciantes escandinavos acudían a los mercados francos con monedas que habían pagado como tributo años antes. En esencia, los francos estaban recomprando su propia plata. La economía rara vez es sencilla. Pero el flujo de riqueza de la incursión de 845 transformó la economía del norte de Europa durante una generación. También deberíamos hablar de lo que no ocurrió. Porque a veces lo que no ocurre es tan importante como lo que ocurre. Carlos el Calvo no lanzó una invasión de represalia a Dinamarca. No construyó una armada para perseguir a las flotas vikingas. No fortificó los cuellos de botella de los ríos de inmediato. No formó una coalición de reinos cristianos para resistir colectivamente la agresión vikinga. Todas estas eran posibles respuestas. Ninguna se materializó. ¿Por qué? En parte porque Carlos tenía problemas internos, nobles rebeldes, pretendientes rivales, la constante amenaza de una guerra civil. Invadir Dinamarca habría requerido recursos y una concentración que no tenía. En parte porque el ejército franco no estaba estructurado para campañas navales ofensivas. Y en parte porque pagar tributo era, a corto plazo, más barato y sencillo que una reforma sistémica. Este es un patrón histórico, respuestas reactivas a las crisis que no abordan las causas fundamentales. Carlos pagó a Ragnar porque solucionó el problema inmediato.
Pero no solucionó la vulnerabilidad subyacente, ríos inseguros, movilización militar lenta, falta de poder naval. Así que el problema reapareció. Y Carlos siguió pagando. Es fácil criticar en retrospectiva, pero ponte en el lugar de Charles. Te enfrentas a revueltas internas, posibles planes de asesinato, reinos rivales en cada frontera. Entonces aparecen los vikingos, queman tu capital y exigen plata. No tienes armada. Tu ejército no puede atraparlos. Puedes luchar y arriesgarte a más destrucción, o pagar y esperar que no regresen. Pagas. ¿Es eso debilidad? ¿O pragmatismo? La respuesta depende de si se piensa a corto o largo plazo. A corto plazo, el pago funcionó, los vikingos se marcharon. A largo plazo, provocó más incursiones y debilitó la autoridad real. Carlos optó por lo primero. Sus sucesores pagaron el precio durante décadas. Pasemos ahora a la perspectiva vikinga. Porque la campaña de Ragnar no se trataba solo de atacar, sino de obtener información. Los vikingos llevaban años asaltando territorios francos antes del 845, y cada incursión les había enseñado algo. Descubrieron que el Sena era navegable tierra adentro. Descubrieron que París no contaba con fuertes defensas. Descubrieron que los ejércitos francos se movilizaban con lentitud. Descubrieron que las iglesias albergaban el botín más valioso. Descubrieron que la Pascua era una época en la que las defensas francas eran mínimas porque los nobles y las tropas asistían a servicios religiosos. Toda la información se recopilaba, se recordaba y se actuaba en consecuencia. Esto es reconocimiento. Los ejércitos modernos lo llaman recopilación de inteligencia. Los vikingos lo hacían instintivamente, mediante ensayo y error y tradición oral. Los invasores que triunfaban volvían a casa y contaban historias. Esas historias contenían datos, que ríos eran seguros, que pueblos se defendieron, que reyes pagaron rápidamente. La siguiente generación de invasores utilizaba esos datos para planificar sus ataques. La incursión de Ragnar en 845 fue la culminación de décadas de conocimiento acumulado. No llegó al Sena por casualidad. Atacó París deliberadamente, sabiendo que era valiosa y vulnerable. Y cuando triunfó, ese éxito se convirtió en una nueva evidencia para futuros incursores. Los francos pagarán, los ríos están abiertos, el imperio es débil. La información es un arma. Ragnar la manejaba con maestría. Ahora, hablemos de las consecuencias en Escandinavia, porque el regreso de Ragnar no fue el final de la historia, fue el comienzo de una nueva era. Antes del 845, las incursiones vikingas eran oportunistas y de escala relativamente pequeña. Después del 845, se convirtieron en campañas militares organizadas a gran escala. El gran ejército pagano que invadió Inglaterra en el 865 fue una coalición multirreinal de fuerzas vikingas, algo que no habría sido posible sin la riqueza y el prestigio obtenidos en incursiones como la de París. El éxito de Ragnar demostró que los ataques coordinados a gran escala funcionaban. Otros jefes lo vieron y formaron alianzas. Unieron recursos, barcos y guerreros para objetivos más ambiciosos. Esta escalada transformó las incursiones vikingas, que pasaron de la piratería a algo más cercano a la conquista. A finales del siglo IX, los vikingos no solo saqueaban, sino que también se asentaban. Forjaron reinos en Inglaterra, el Danelá, Irlanda, Dublín y otras ciudades costeras, y, finalmente, Normandía en Francia. La transición del saqueo al asentamiento es consecuencia directa de comprender que la Europa cristiana no iba a ofrecer una resistencia eficaz. La incursión de Ragnar fue una prueba de concepto. Todo lo que siguió, décadas de expansión vikinga, fue consecuencia de aquel domingo de Pascua del año 845. Terminemos esta sección con una pregunta sobre la que discuten los historiadores. ¿La era vikinga fue inevitable o fue creada por acontecimientos específicos como la incursión de 845? Un argumento: la presión demográfica escandinava, el cambio climático y la escasez de tierras de cultivo obligaron a los jóvenes a buscar riqueza en otros lugares. Las incursiones eran una salida para el excedente de guerreros. La era vikinga habría existido de todas formas. Contraargumento: sin éxitos tempranos como la incursión del Lindisfarne en 793 y la incursión de Ragnar en París en 845, las incursiones vikingas podrían haber permanecido a pequeña escala. El éxito genera más intentos. El fracaso los desalienta.
Si las primeras incursiones hubieran sido aplastadas decisivamente, los vikingos podrían haberse centrado en el comercio en lugar de la conquista. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Factores estructurales crearon las condiciones para la expansión vikinga. Eventos específicos como el 845 determinaron cómo se desarrolló dicha expansión. Ragnar no provocó la era vikinga, pero la moldeó. Demostró lo que era posible. Y una vez que el genio salió de la botella, ya no hubo vuelta atrás. Bien, avancemos y hablemos de la respuesta europea más amplia a la amenaza vikinga, porque los francos no fueron los únicos que lucharon por adaptarse después de 845. Todo el mundo cristiano tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. Los guerreros paganos del norte eran una amenaza permanente y existencial, y el viejo manual ya no funcionaba. La Iglesia católica, con enorme influencia en toda Europa, se tomó la amenaza vikinga como algo personal. No se trataba solo de invasiones militares, sino de ataques a la propia cristiandad. Los vikingos atacaban iglesias y monasterios porque allí residían las riquezas. Para la Iglesia, esto era un sacrilegio. Y su respuesta fue doble, espiritual y práctica. En el ámbito espiritual, los líderes de la Iglesia predicaban que las incursiones vikingas eran un castigo divino por el pecado cristiano. Los obispos instaron al ayuno, la oración y el arrepentimiento. Algunos sugirieron que si los cristianos vivían con mayor virtud, Dios los protegería de los paganos. Esta narrativa tenía un propósito: reforzar la autoridad de la Iglesia y fomentar la conducta moral, pero no logró detener a los barcos vikingos. En el aspecto práctico, la Iglesia comenzó a fortificarse. Los monasterios que sobrevivieron a las incursiones se reconstruyeron con muros de piedra y torres defensivas. Algunos contrataron mercenarios o formaron sus propias milicias. La abadía de Saint-Denis, justo al norte de París, se convirtió en uno de los lugares religiosos mejor fortificados de Francia precisamente porque había sido asaltada repetidamente. La Iglesia también presionó a los gobernantes seculares para que tomaran medidas. Las cartas papales instaron a los reyes francos a contraatacar y a lanzar cruzadas contra los paganos. Pero las cruzadas requieren dinero, tropas y voluntad política, recursos todos ellos escasos. Por lo tanto, la brecha entre la retórica de la Iglesia y los resultados reales seguía siendo enorme. Mientras tanto, el impacto económico de las constantes incursiones vikingas comenzó a notarse en la sociedad franca. Las rutas comerciales fluviales, antes el motor del comercio medieval, se volvieron peligrosas. Los comerciantes dejaron de utilizar el Sena, el Loira y otras vías fluviales vulnerables. Las rutas terrestres se volvieron preferibles, a pesar de ser más lentas y caras. Las ciudades que dependían del comercio fluvial decayeron. Algunas fueron abandonadas por completo. Esta contracción económica debilitó aún más el Estado franco. La disminución de los ingresos comerciales se tradujo en menores ingresos fiscales para el rey. Menos dinero se tradujo en menos tropas, defensas más débiles e, inevitablemente, mayores pagos de tributos a los vikingos. Es una espiral descendente clásica. La amenaza causa daños económicos, lo que reduce la capacidad defensiva, lo que a su vez aumenta la amenaza. Romper ese ciclo requería reformas audaces y sistémicas. Carlos el Calvo intentó algunas, pero no las suficientes ni con la rapidez necesaria. Una reforma que Carlos implementó fue ordenar la construcción de puentes fortificados sobre los principales ríos. La idea era simple: si no se podía detener a los vikingos en el agua, se les obligaba a desembarcar para sortear los obstáculos. Los puentes fortificados con torres y puertas podían ser defendidos por pequeñas guarniciones, lo que hacía que la navegación fluvial fuera más lenta y arriesgada para los asaltantes. Esto finalmente funcionó. A finales de la década de 870, los puentes fortificados sobre el Sena y el Loira dificultaban considerablemente la navegación por esos ríos. Los vikingos tenían que abandonar sus barcos y luchar en tierra, donde la caballería pesada franca podía enfrentarlos, o regresar. Varias incursiones fueron frustradas de esta manera. Pero tardó décadas. Los primeros puentes fortificados no se construyeron hasta la década de 860, casi 20 años después de la incursión de Ragnar. Y muchos puentes planeados nunca se construyeron porque los señores locales se negaron a financiarlos o carecían de mano de obra. La administración franca estaba descentralizada. El rey no podía simplemente ordenar la construcción de fortificaciones y esperar su cumplimiento.
Cada conde y duque controlaba su propio territorio, y muchos priorizaban las preocupaciones locales sobre la defensa nacional. Así que, si bien la estrategia era sólida, su implementación fue irregular y lenta. Ese es el problema crónico de los sistemas feudales. La autoridad central tiene un poder limitado para hacer cumplir las políticas. Y los vikingos, con su mando centralizado bajo jefes como Ragnar, podían actuar y adaptarse con mayor rapidez que la fragmentada respuesta franca. Hablemos de qué pasó con las tácticas vikingas después de 845, porque el éxito genera imitación e innovación. Otros líderes vikingos estudiaron la campaña de Ragnar. Observaron que evitaba asedios prolongados. Observaron que atacaba sitios valiosos y poco defendidos. Observaron que usaba ríos para eludir la fuerza militar franca. Y lo replicaron. En las décadas de 850 y 860, las incursiones vikingas se volvieron más sofisticadas. Las flotas comenzaron a coordinar ataques en varios ríos simultáneamente, dividiendo los esfuerzos defensivos francos. Algunos ejércitos vikingos comenzaron a invernar en Francia, construyendo campamentos fortificados en islas o riberas, utilizándolos como bases para incursiones durante todo el año. Esta fue una escalada significativa. Significó que los vikingos ya no eran solo amenazas estacionales. Se convirtieron en ocupantes permanentes. La táctica de los campamentos de hibernación era particularmente efectiva. Un ejército vikingo establecía una base fortificada, asaltaba la campiña circundante durante meses y extorsionaba tributos a los nobles locales. Los ejércitos francos asediaban estos campamentos ocasionalmente, pero los vikingos solían resistir o escabullirse por el río si el asedio se agravaba. Para la década de 870, algunas fuerzas vikingas en Francia contaban con miles de hombres y operaron durante años sin regresar a Escandinavia. Se habían convertido en organizaciones militares profesionales, más parecidas a compañías mercenarias que a grupos de asalto tradicionales. Y entonces, inevitablemente, algunos vikingos decidieron que asentarse era más rentable que saquear. A finales del siglo IX y principios del X, los reyes francos comenzaron a negociar concesiones de tierras con los líderes vikingos a cambio de defenderse de otros vikingos. Este fue el origen de Normandía. Rollo, un jefe vikingo, recibió un extenso territorio a lo largo del Bajo Sena en 911 del rey Carlos el Simple. El trato, Rollo se convertiría al cristianismo, juraría lealtad al rey y defendería el río contra otros vikingos. Rollo aceptó. Sus descendientes se convirtieron en los duques de Normandía y en pocas generaciones, eran más franceses que nórdicos. La ironía es profunda. La solución al problema vikingo fue otorgarles tierras y convertirlos en nobles francos. Funcionó, más o menos. Los duques normandos defendieron su territorio e impidieron nuevas incursiones río arriba por el Sena. Pero también se convirtieron en vasallos poderosos e independientes que desafiaron la autoridad real. Y en 1066, un duque normando, Guillermo el Conquistador, invadió Inglaterra y cambió el curso de la historia. Todo esto se remonta, en una genealogía retorcida, a la Pascua de 845 y la incursión de Ragnar. Porque esa incursión demostró que los vikingos podían ganar en Francia. Y si ganaban, podían asentarse. Y si se asentaban, podían conquistar. Ahora hablemos de las consecuencias más amplias para la identidad y la cultura europeas, porque la era vikinga no solo cambió las fronteras, cambió la forma en que la gente se veía a sí misma. Antes del siglo IX, las divisiones en Europa eran principalmente religiosas, cristianos contra musulmanes, y políticas, francos contra lombardos contra anglosajones, etc. Las incursiones vikingas crearon una nueva línea divisoria, la civilización cristiana contra los invasores paganos. Esta dinámica de nosotros contra ellos unificó a la Europa cristiana de una forma que las amenazas anteriores no habían logrado. Los papas llamaron a la resistencia colectiva. Los reyes se comunicaron más, compartiendo información sobre los movimientos vikingos. Los monasterios registraron las incursiones y difundieron sus relatos, creando una narrativa compartida de victimización y resiliencia. La idea de la cristiandad, un bloque cultural y religioso unificado, se fortaleció en respuesta a la presión externa. Irónicamente, los vikingos contribuyeron indirectamente a forjar la identidad europea. Fueron el enemigo común que hizo que francos, anglosajones e irlandeses se consideraran parte de la misma civilización, bajo el ataque de los bárbaros. Esta narrativa persiste en la actualidad.
La cultura popular suele representar a los vikingos como forasteros salvajes que amenazaban la Europa civilizada. Los cronistas medievales tienen cierta responsabilidad, escribieron desde una perspectiva cristiana, enfatizando la brutalidad vikinga mientras minimizaban la violencia franca y las atrocidades cristianas contra los paganos. La realidad era más compleja. Los vikingos eran brutales, sí, pero también lo eran los ejércitos francos cuando conquistaban Sajonia o luchaban entre sí. La violencia era universal en el mundo medieval. Los vikingos simplemente eran muy hábiles en ella y no compartían las mismas inhibiciones religiosas a la hora de atacar iglesias. Pero la historia la escriben quienes la escriben, y en la Europa del siglo IX, eso significaba monjes cristianos. Así que tenemos relatos detallados de las atrocidades vikingas y solo registros fragmentarios, basados en sagas, del lado vikingo. La historia que heredamos es desigual. La investigación moderna ha buscado un equilibrio entre esto y la evidencia arqueológica. La evidencia arqueológica demuestra que la sociedad vikinga era sofisticada. Expertos constructores navales, comerciantes y exploradores que llegaron a Norteamérica siglos antes que Colón. No eran bárbaros sin mente. Eran una cultura compleja con sus propias leyes, arte y valores. Pero en 845, los francos no vieron la complejidad. Vieron iglesias en llamas y plata robada. Y su miedo e ira moldearon la actitud europea hacia Escandinavia durante siglos. Pasemos ahora a la tecnología militar, porque la incursión de 845 resalta una asimetría crítica, los barcos vikingos frente a la capacidad naval franca, o falta de ella. Los barcos largos fueron maravillas evolutivas. Sus cascos de clínker, tablones superpuestos, les otorgaban la flexibilidad de navegar la ola sin romperse. Su poco calado les permitía navegar por ríos demasiado bajos para las embarcaciones tradicionales. Eran lo suficientemente ligeros como para transportarlos por tierra si era necesario. Y eran rápidos, tanto a remo como a vela. Los francos no tenían nada comparable. Sus barcos eran barcos fluviales y de comercio costero, no buques de guerra. Eran más lentos, menos maniobrables y requerían aguas más profundas. Cuando la flota de Ragnar apareció en el Sena, los francos ni siquiera intentaron un combate naval porque no podían. Carecían de barcos capaces de disputar el control del río. Esta brecha tecnológica fue decisiva. Si los francos hubieran tenido una flota capaz de enfrentarse a los vikingos por mar, la incursión de 845 podría haber sido detenida en la desembocadura del Sena. Pero no la tuvieron, y no pudieron construir una rápidamente. La construcción naval es una inversión a largo plazo que requiere mano de obra, materiales y conocimientos especializados. Para cuando los reyes francos se dieron cuenta de que necesitaban una armada, los vikingos llevaban décadas realizando incursiones. Algunas regiones francas finalmente construyeron flotas fluviales. Alfredo el Grande, en Inglaterra, es famoso por encargar barcos largos para combatir a los vikingos en sus propias condiciones. Estos barcos eran más grandes y contaban con más remeros, diseñados para dominar a las embarcaciones vikingas en enfrentamientos directos. Funcionó, la armada de Alfredo ganó varios combates, lo que dio a los anglosajones una oportunidad de luchar. ¿Pero Francia? El desarrollo naval franco se retrasó durante décadas. No fue hasta el siglo X que las defensas fluviales francas incluyeron barcos patrulleros y guarniciones navales. Para entonces, lo peor de las incursiones vikingas ya había pasado, y la amenaza se había desplazado hacia el asentamiento y la integración. La tecnología importa. El barco largo proporcionó a los vikingos una ventaja de movilidad estratégica que los ejércitos feudales francos no pudieron contrarrestar. Y hasta que los francos se adaptaron, puentes fortificados, patrullas navales, ciudades fortificadas, siguieron siendo vulnerables. Hablemos de la dimensión psicológica de la incursión 845, porque fue tanto una batalla por mentes como por plata. La decisión de Ragnar de ahorcar a 111 prisioneros ante el ejército de Carlos el Calvo fue una guerra psicológica calculada. No bastó con derrotar a las fuerzas francas en la orilla sur, Ragnar quería desmoralizar a las fuerzas de la orilla norte para que no interfirieran. Y funcionó. Carlos no cruzó el río. Sus tropas no intentaron rescatarlo ni contraatacarlo. Observaron morir a sus camaradas y no hicieron nada. Ese momento quebró algo en la moral de los francos. El mensaje fue claro: resistirse es inútil. Su rey no los salvará. Su Dios no los ayuda. Someténse o mueran.
Esta táctica, la brutalidad pública para inducir la obediencia, era común en las incursiones vikingas. El objetivo no era solo ganar batallas, sino hacer innecesarias las futuras. Si los defensores creían que la resistencia era inútil, se rendía sin luchar. Eso salvaba vidas vikingas y aceleraba las incursiones. Los militares modernos lo llaman conmoción y pavor, una fuerza abrumadora aplicada con rapidez para doblegar la voluntad del enemigo. Ragnar lo utilizó 1100 años antes de que se acuñara el término. Los francos, mientras tanto, luchaban con sus propias debilidades psicológicas. Creían que Dios los protegería. Cuando no lo hizo, cuando ardían iglesias y morían sacerdotes, se desató una crisis de fe. Algunos nobles se preguntaban si Dios los había abandonado. Otros culpaban al rey por no haberlos defendido. En cualquier caso, la cohesión social se quebró. Por eso funciona la guerra psicológica. No solo daña a los soldados, sino que mina la confianza de toda la sociedad en sus instituciones, sus líderes y sus creencias. La incursión de Ragnar no solo debilitó el poder militar franco, sino también la autoestima de la civilización franca. Y ese daño perduró. Incluso después de que pasara la amenaza inmediata, incluso después de que Carlos reconstruyera París y la vida volviera a la normalidad, el recuerdo persistió. Los francos habían sido humillados. Y la humillación genera resentimiento, división e inestabilidad a largo plazo. Muy bien, hablemos de la tradición de la saga y cómo Ragnar Lodbrok se convirtió en una leyenda. Las sagas escandinavas, poemas épicos y narraciones en prosa, fueron el principal medio para preservar la historia vikinga. Se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser escritas en los siglos XII y XIII. Para entonces, los acontecimientos históricos se habían mezclado con mitos, adornos e invención narrativa. Ragnar Lodbrok aparece en varias sagas, entre las que destacan la Saga de Ragnar Lodbrok y el Cuento de los hijos de Ragnar. Estos textos lo describen como un héroe casi mítico, descendiente de Odín, destructor de dragones, o posiblemente de una serpiente gigante, según la interpretación, padre de hijos legendarios que conquistarían Inglaterra. Pero aquí está la cuestión, las sagas no son libros de texto de historia. Son entretenimiento, instrucción moral y memoria cultural, todo combinado. Exageran, inventan, fusionan múltiples figuras históricas en personajes compuestos. Así que cuando preguntamos ¿fue real Ragnar?, nos equivocamos. La pregunta más acertada es, ¿qué acontecimientos y personajes históricos preserva la leyenda de Ragnar? La incursión de París en 845 está documentada históricamente en fuentes francas, que no nombran a Ragnar, pero confirman un masivo ataque vikingo. Fuentes anglosajonas e irlandesas mencionan a un líder vikingo llamado Ragnar o Reginerus en torno a la misma época. La evidencia arqueológica, tesoros de plata franca en Escandinavia, naufragios, armas, corrobora la magnitud de las incursiones vikingas. Así que sí, alguien lideró esa incursión del 845. Si se llamaba Ragnar, si murió en un nido de serpientes, si sus hijos realmente invadieron Inglaterra por venganza, esos detalles son más turbios. Pero la historia principal, un caudillo vikingo que saqueó París y extorsionó a un rey, es real. Y esa historia central tuvo un impacto real en el mundo. Inspiró a generaciones de guerreros nórdicos. Se convirtió en una referencia cultural, un modelo de cómo era un líder vikingo exitoso. Ya fuera Ragnar un hombre o muchos, la leyenda moldeó la realidad. Ese es el poder de la narración. Las leyendas no tienen que ser literalmente ciertas para ser históricamente importantes. Simplemente tienen que cambiar la forma de pensar y actuar de la gente. La leyenda de Ragnar lo logró. Hablemos ahora de la economía del rescate y el tributo, porque el pago de 7.000 libras en 845 sentó un precedente que marcó la política europea durante un siglo. El danegeld, pagar a los vikingos para que se marcharan, se convirtió en una política habitual en toda la Europa cristiana. Los reyes ingleses lo pagaban. Los reyes irlandeses lo pagaban. Los reyes francos lo pagaban repetidamente. Las cantidades variaban, pero el principio era el mismo, la plata compra la paz, al menos temporalmente. Desde una perspectiva económica, esto es racional. Combatir una guerra cuesta dinero, vidas e infraestructura. Pagar tributo solo cuesta dinero. Si el tributo es menor que el costo de la guerra, pagarlo tiene sentido, al menos a corto plazo.
Pero el Danegeld tuvo consecuencias imprevistas. Primero, promovía la vulnerabilidad. Otros líderes vikingos vieron que la extorsión tenía éxito y querían su parte. Cuanto más pagas, más atractivo te vuelves. En segundo lugar, agotó los recursos estatales. Los reinos medievales operaban con márgenes de beneficio muy estrechos. Los ingresos reales provenían principalmente de impuestos sobre la tierra y el comercio. Un solo pago cuantioso de tributo podía vaciar el tesoro, obligando a los reyes a subir los impuestos o a pedir préstamos a los nobles y las iglesias. Esto generó resentimiento y debilitó la autoridad real. En tercer lugar, no garantizaba la paz. Los vikingos no contaban con una autoridad central que hiciera cumplir los acuerdos. Pagar a un jefe no obligaba a los demás. Así que se pagaba a Ragnar, y al año siguiente aparecía otra flota exigiendo su propio pago. Económicamente, el Danegeld era un parche a corto plazo que agravaba el problema a largo plazo. Pero políticamente, los reyes tenían pocas alternativas. Negarse a pagar significaba aceptar las consecuencias: ciudades incendiadas, súbditos muertos, colapso económico. Es difícil convencer a los nobles y al clero. Así que el sistema persistió. Y los vikingos, como actores racionales que eran, siguieron saqueando mientras les resultó rentable. El ciclo solo se rompió cuando los reinos europeos desarrollaron defensas eficaces, fortificaciones, fuerzas navales, ejércitos de respuesta rápida, que hicieron que las incursiones fueran demasiado costosas para los vikingos. En Inglaterra, esto ocurrió bajo el reinado de Alfredo y sus sucesores. En Francia, esto no ocurrió hasta el siglo X. Para entonces, muchos vikingos se habían asentado, se habían convertido al cristianismo y se habían integrado en la sociedad europea. Pero durante décadas después de 845, el Danegeld fue la estrategia dominante. Y no funcionó. Solo retrasó la inevitable confrontación. Pasemos ahora a los factores ambientales y logísticos que hicieron posible la incursión de 845, porque la guerra nunca es solo cuestión de hombres y armas, se trata de comida, clima y geografía. Marzo de 845 fue una elección estratégica. El invierno había terminado, así que las tormentas eran menos frecuentes. Pero las lluvias primaverales habían aumentado la crecida del Sena, haciéndolo más profundo y navegable. Si Ragnar lo hubiera intentado en verano, el nivel del agua podría haber encallado sus barcos. Si lo hubiera intentado en invierno, el hielo y las tormentas habrían sido mortales. El momento importaba. Logísticamente, abastecer una flota de 5.000 a 7.000 hombres en una travesía fluvial requería saqueos durante el trayecto. Los vikingos no podían llevar suficiente comida para semanas de viaje. Dependían de apoderarse de los suministros de las aldeas. Por eso atacaban todos los asentamientos a lo largo del Sena, necesitaban la comida y el ganado. Esto también significaba que el avance vikingo era visible. Los refugiados que huían de las aldeas incendiadas avisaron a los francos con antelación. Pero una advertencia sin una respuesta eficaz es inútil. Los francos sabían que los vikingos se acercaban, simplemente no pudieron detenerlos a tiempo. Ambientalmente, la geografía del Sena favoreció a los atacantes. El río es ancho, con pocos cuellos de botella naturales antes de llegar a París. Los defensores habrían necesitado fortificaciones en varios puntos para bloquear la flota, y estas no existían en 845. Los vikingos navegaron sin obstáculos hasta alcanzar su objetivo. Una vez en París, los vikingos vivieron de las riquezas de la ciudad. Saquearon los almacenes de víveres, el vino y el ganado. Esto les permitió mantenerse durante las negociaciones con Carlos. Si los francos hubieran resistido, se hubieran negado a pagar y hubieran esperado a que los vikingos se quedaran sin provisiones, Ragnar podría haberse visto obligado a marcharse o a luchar en condiciones menos favorables. Pero Charles parpadeó primero. Pagó. Y los vikingos se marcharon gordos y felices. La logística y el entorno no son temas glamurosos, pero son decisivos. La incursión de Ragnar triunfó en parte porque comprendió y explotó estos factores mejor que los francos. Ahora hablemos de lo que revela la redada 845 sobre el liderazgo y la toma de decisiones bajo presión. Ragnar, como líder, tomó decisiones audaces y calculadas. Eligió un objetivo de alto riesgo y alta recompensa. Actuó con rapidez, evitando enfrentamientos prolongados. Utilizó la guerra psicológica para multiplicar su efectividad.
Y cuando logró su objetivo, extraer tributo, no se dejó llevar por la codicia. Se marchó. Ese último punto es crucial. Muchos líderes militares, eufóricos por la victoria, se exceden. Exigen más y terminan extralimitándose. Ragnar no lo hizo. Recibió su plata y regresó a casa. Esa disciplina es poco común y lo distingue como un pensador estratégico, no solo un guerrero. Carlos el Calvo, en cambio, dudó. Dividió sus fuerzas, lo que podría haber funcionado con una mejor coordinación, pero no lo hizo. Observó cómo sus hombres eran ahorcados sin intervenir. Prefirió pagar tributo antes que arriesgarse a más combates. Cada decisión tenía sentido por separado, pero juntas proyectaban debilidad. Y en la política medieval, la percepción es la realidad. Los nobles de Carlos vieron a un rey incapaz de protegerlos. Eso envalentonó las rebeliones y los desafíos a su autoridad. El liderazgo no se trata solo de tomar las decisiones tácticas correctas, sino de mantener la confianza de los seguidores. Carlos fracasó en eso. Esta dinámica se manifiesta a lo largo de la historia. Los líderes que proyectan fuerza y decisión, incluso en la derrota, pueden mantener su autoridad. Los líderes que parecen débiles o indecisos la pierden, incluso en la victoria. Ragnar lo comprendió. Carlos no superó, o no pudo superar, las debilidades estructurales de su posición. Una cosa más sobre Carlos. Le tocó una mala mano. Heredó un imperio fracturado, nobles rebeldes y una amenaza externa que su sistema no estaba diseñado para contrarrestar. ¿Podría cualquier rey franco en su posición haberlo hecho mejor? Quizás. Pero habría requerido reformas que tardaron décadas en implementarse, reformas para las que Carlos no tuvo tiempo porque los vikingos ya estaban a las puertas. Así que, si bien es fácil criticar a Charles, este se vio atrapado por circunstancias que en parte escapaban a su control. Eso no lo absuelve, pero añade contexto. El liderazgo bajo presión revela carácter. El carácter de Ragnar, audaz, disciplinado e implacable, era adecuado para su función. El de Charles, cauteloso, reactivo y políticamente restringido, no. La incursión de 845 fue un choque no solo de ejércitos, sino también de estilos de liderazgo. Y un líder superó decisivamente al otro. Abordemos ahora las implicaciones militares de la incursión de 845 para la teoría de la guerra medieval. La guerra medieval europea del siglo IX estuvo dominada por la caballería pesada. Los caballeros francos, con armadura, a caballo y empuñando lanzas, eran la fuerza militar más eficaz de la época en batallas a campo abierto. Las levas de infantería los apoyaban, pero el arma decisiva era la caballería. Los vikingos no luchaban así. Luchaban a pie, usando muros de escudos, hachas y lanzas. En una batalla directa en campo abierto, los caballeros francos tenían la ventaja. Pero los vikingos casi nunca libraban batallas directas en campo abierto. Elegían el terreno, el momento y las condiciones del combate. Luchaban en las riberas de los ríos, en los bosques, en estrechos espacios urbanos donde la caballería no podía maniobrar. Y cuando las condiciones no eran favorables, no luchaban en absoluto, se retiraban a sus barcos. Esta es una guerra asimétrica. Los vikingos anularon las ventajas militares francas al negarse a participar en las condiciones de estos. Y los francos, atrapados en un sistema militar feudal basado en la caballería, tuvieron dificultades para adaptarse. La incursión 845 demostró que la superioridad tecnológica y táctica en la guerra convencional no garantiza la victoria si el enemigo cambia las reglas. Esta lección reaparece a lo largo de la historia militar. Las guerrillas españolas contra Napoleón, el Vietcong contra las fuerzas estadounidenses, los combatientes afganos contra los soviéticos. Fuerzas más pequeñas y menos convencionales pueden ganar evitando las fortalezas del enemigo y explotando sus debilidades. Ragnar no tenía caballería. No la necesitaba. Tenía barcos, movilidad y la inteligencia para usarla. Los francos finalmente aprendieron. A finales del siglo IX, la doctrina militar franca había evolucionado. Ciudades fortificadas, puestos de guarnición, unidades de caballería de respuesta rápida y patrullas navales se convirtieron en la norma. Los vikingos obligaron a los francos a innovar. Pero eso llevó décadas. Y mientras tanto, los francs sangraban.